Loja de antaño trae para el recuerdo y el deleite de quienes sintonizan este programa a otro de esos ilustrados relatistas que conocen nuestra historia, nuestras costumbres y que han sido actores de páginas inolvidables. Estamos con el doctor Jorge Mora Ortega, a quien con su propio estilo le pedimos contarnos cómo es aquello de las medidas de la feria y algo especial sobre tan tradicional costumbre. Algunas líneas tenía escritas para mandar a publicar en Letras del Ecuador en Quito, pero siendo inédito todos estos comentarios, con todo gusto lo hago para Loja y para ustedes. Entonces voy a referirme a algunos hechos, como por ejemplo la feria de Loja, que recordamos la feria de Loja con mucha añoranza, porque verdaderamente esta feria era un acontecimiento de alegría y felicidad para todos los lojanos que teníamos que cumplir alguna nueva y beneficiosa tarea en esos días. Y naturalmente los que teníamos 12 años eran los más inquietos y afortunados, porque nuestros padres, parientes, amigos tenían obligatoriamente que darnos las medidas. Palabra de semántica estrictamente lojana y que se traducía en dar o recibir obsequios, generalmente zapatos, sombreros, una camisa, etcétera, o los baratísimos y exquisitos dulces y melcochas que venían de la provincia, como los bocadillos, que eran pues muy apreciados, y con eso se quedaba plenamente satisfecho en las ferias, dando lo que se llamaba las medidas. La pequeña y tranquila ciudad en la feria se transformaba en una apretada masa de gente que no permitía caminar por ninguna parte. En el centro de la ciudad era la feria y ahí se levantaban los almacenes y no se podía andar por las calles. Pero los más numerosos visitantes eran los campesinos de la Azuay, a quienes en el país los llamamos morlacos, que se los distinguía de todos los grupos y se los distingue hasta hoy por su indumentaria y dialéctico típicos. Daban sabor y colorido a la fiesta con sus ponchos, polleras y pantalones de múltiples colores. En aquellos lejanos tiempos, me refiero pues a las primeras décadas del siglo, no se había construido la carretera Cuenca y solamente el transporte se hacía por difíciles caminos de herradura, pero era muy divertido e inolvidable observar la llegada de los morlacos a esta ciudad, pues que venían en grupos de 5, 6 o más personas montados en unos pequeños y rústicos caballos. Generalmente traían una bocina, un aparato pues de sonido, un cuerno y un tubo que suena, que conocíamos en esa época, no sé si hasta hoy habrán, y una concertina que la venían tocando, cuyos aparatos hacían tronar o sonar estrepitosamente, mientras que los caballos avanzaban en pleno galope, resoplando fatigosamente y haciendo rechinar los peroles de lata que venían amarrados a la montura. Los lojanos esperaban alborozados la entrada de los morlacos a la ciudad por la parte norte. Se apostaban en grupos para recibirlos y a su paso les gritaban en forma burlona: ¿cómo quedó la familia? Contestando ellos de inmediato: muy bien, orando pa' Dios y pujando pa' vos. Bueno, una palabra más gruesa que pujando decían ustedes, ya comprenden que no hay cómo decirla. La ciudad de aquellos tiempos se extendía por las calles longitudinales Sucre, Bolívar y Bernardo Valdivieso, nada más, circundada por los ríos Malacatos y Zamora. Los demás eran huertos frutales, y los costados de la ciudad eran las colinas del oriente y occidente, en las cuales pocos meses antes se había sembrado el maíz, que había producido los choclos en grandes cantidades para los habitantes de la ciudad
y quedaban en pie únicamente las tarallas, que eran compradas en sus propios terrenos por los morlacos que venían a la feria para alimentar a los centenares de caballos que venían desde allá. Las casas de la ciudad de tipo colonial eran muy amplias y espaciosas y tenían 3 o 4 patios interiores cruzados por largos corredores que servían para el alojamiento de los feriantes, que con el pago de unos pocos sucres podían permanecer en plena comodidad todos los días de la fiesta. Allí establecían sus hogares para la satisfacción de sus necesidades cotidianas. Calentaban el abundante fiambre traído de su tierra, que era muy especial, como el cuy, que lo calentaban acompañado con mote y ají, dulce, aguacate, macha. Todo esto completamente con abundantes botijas de aguardientes que le servían para el regocijo y remate de la fiesta religiosa. En estas noches se establecían entusiastas y bulliciosas jornadas, con cantos corales entre los que se oían coplas como estas: he venido de mi cuenca a la feria de la Loja a comprar un real de aljuarfa para dar a mi caballo. Coplas que eran contestadas por los tunantes y trasnochadores de las ciudades en esos mismos días, y que les contestaban más o menos en esta forma: un morlaco en una feria se comió una gurupera. Si duraba la fiesta, más la fiesta, se tragaba la silla entera. Estos peregrinos, desde luego, eran los dueños y señores de la fastuosa fiesta, los actores exteriores del culto rendido a la Virgen de su devoción, que eran de lujo y esplendor. Gastaban cuantiosas sumas de dinero en la confección de globos de papel, que eran pequeños, grandes o gigantescos, y las camaretas de desconcertante tronazón, y los castillos de 3 y 4 pisos construidos de carrizo lanzaban al espacio luces refulgentes de múltiples colores, constituyendo un espectáculo de alegría y regocijo para todos los espectadores. Costumbre esta que no se la ha perdido hasta hoy, pero que en aquellas épocas era de verdadero acontecimiento en la ciudad de Loja. Pero la multitudinaria concurrencia de los feriantes estaba también constituida por la población rural de los habitantes de nuestra provincia, singularmente la parte occidental, colindante con el Perú, los cariamangas, la gente también gente típica e inconfundible, a quienes en la ciudad los llamamos los chazos. Desde luego, nada ofensivo, porque en Loja a todos los lojanos nos dicen también chazos, pero que es gente de buen plantaje, de pigmentación blanca, ocupado siempre en el comercio, en la agricultura, en la ganadería y en toda clase de negocios, que les permite ir trabajando orgullosamente y con plena prosperidad. Los chazos venían a la feria y vienen a la feria de Loja, y en esa época traían plata blanca, se llamaba plata blanca a los abundantes soles peruanos que venían trayendo, muy apreciados en la ciudad y que eran comprados aquí en la gente de Loja para confeccionar cucharas, espuelas, utensilios de uso doméstico, ornamentales, frenos, monturas, y que eran en grandes cantidades. De pueblos como Gonzanamá, de la provincia nuestra, traían para la venta las alforjas bellamente tejidas, muy apreciadas por sus dibujos especiales con monografías y escudos del Ecuador. Traían también para vender en la feria las mixturas de dulce, los blanqueados, colaciones, bocadillos rayados y otros artículos muy apetecidos en la población y a la vez de buen rendimiento económico para sus productores. Entre la población flotante había presencia de negociantes peruanos que traían a la feria caballos, mulas de muy buena raza y que eran adquiridos y comprados por los hacendados y gente pudiente de nuestra ciudad. Decimos ahora bienaventurados aquellos hermosos tiempos de paz y sosiego en la pequeña ciudad de Loja. Éramos pocos habitantes y todos nos conocíamos,
pues había la singular costumbre de saludarse todos entre todos, sean o no amigos. Y al transitar por las veredas en las calles de la ciudad, siempre se cedía galantemente el rincón a las personas de mayor edad y valía. El respeto mutuo era el mejor signo de verdadera lojanidad, así como nuestra proverbial hospitalidad para los forasteros, que eran preferidos en atenciones y aprecio especial. Muy importante, doctor, este relato que nos hace usted sobre la feria. Les invitamos a nuestros oyentes a escuchar la música propia de este programa. Doctor, algo muy importante que nos narró el doctor Ángel Felicísimo Rojas el domingo anterior fue aquello del sitio de los ahorcados que queda sobre el hospital antiguo. ¿Usted qué sabe, doctor, sobre esto? Pues llama la atención a quienes escucharon una serie de situaciones que se narran con respecto a los ahorcados. Pues bien, voy a dar yo la versión que precisamente para mis publicaciones pues literarias tengo yo escrito una narración precisamente que se intitula Los ahorcados, para dar la explicación, la versión mía personal sobre estos hechos. Y lo he concatenado precisamente con esto de la feria, y me voy a permitir entonces introducir lo que digo al respecto de la feria con esto de los ahorcados. Introduzco yo la narración de esta forma. Digo, en el acontecer del tiempo, en ninguna de las partes de la tierra la paz y el bienestar son permanentes, pues que el día 8 de septiembre de 1924, el día cumbre de la colaboración de la Feria Anual de Loja, sucedió un crimen horrendo que ha hecho historia en los anales del vivir provinciano, pues que en un lugar aledaño a la ciudad, tras las lomas del antiguo Hospital San Juan de Dios, amaneció sorpresivamente colgado un hombre que había sido ahorcado en las ramas de un capulí gigante. La tremenda noticia alarmó al pueblo, transformando la algarabía y entusiasmo de los feriantes en un cuadro de terror, miedo y espanto. El intendente de policía fue el más sorprendido por la inusitada noticia, afirmando desde el primer momento que este hecho no podía ser cometido por gente de Loja, sino por criminales internacionales. Precipitadamente se trasladó al lugar de los acontecimientos, acompañado por grupos de gente que iban comentando el inaudito suceso, y se decía que el cuerpo del ahorcado colgado en el árbol aún daba muestras de vida, por lo cual había que atenderlo inmediatamente, cortando la soga de la cual se hallaba suspendido el cadáver. Con un grupo de policías hizo llevar una camilla para practicar la diligencia, y efectivamente, cuando el pesado cuerpo cayó sobre la camilla, dio un rebote, que unieron la cabeza con los pies del muerto, dando la impresión de que el cadáver recobraba vida. El intendente y los curiosos huyeron en precipitada fuga, poseídos de inenarrable terror, pero luego de transcurrido algún tiempo, el intendente, aparentemente con aparente serenidad y hombría, volvió con su grupo de gendarmes al lugar del hecho y ordenó que el cadáver fuera llevado al cercano Hospital San Juan de Dios para que fuera practicada la autopsia de ley. En la realización de estas diligencias, encontraron en el bolsillo posterior del pantalón del victimado una tarjeta de identidad que correspondía a Julián Restrepo, de nacionalidad colombiana, comerciante, casado, nacido en la ciudad de Bogotá el mes de septiembre de 1870. En el mismo día se levantó el proceso penal, y en los días de una semana se recibieron más de 50 declaraciones de personas que habían conocido íntimamente la vida y los hechos del difunto colombiano Restrepo, inclusive las causas probables e inmediatas de su muerte, que acusaban como autor de este delito
a un ciudadano de nacionalidad peruana cuyo nombre corresponde a Jacinto Videla. Del proceso penal investigatorio se desprenden las siguientes circunstancias. Julián Restrepo era un hombre de alta estatura, piel moreno, conocido con el nombre de Sambo Restrepo, quien todos los años venía a la Feria de Loja trayendo una pequeña fábrica de caramelos que los elaboraba y vendía personalmente, de cuyo negocio de fácil explotación y bajo precio le producía grandes cantidades de dinero, suficiente para derrocharlo a manos llenas y vivir como gente poderosa entre los de su clase. Por otro lado, el peruano Jacinto Videla era un personaje muy popular y conocido en los círculos de los negociantes de la Feria de Loja, que había establecido un productivo negocio con la venta de típicas comidas peruanas, cuya especialidad era el seco de chivo y la chicha picante, muy apetecida por todos los feriantes y que se consumía en cantidades agotadoras, lo cual también le producía mucho dinero. Es el caso que Restrepo se había convertido en cliente infaltable de la fonda de Videla, porque éste había traído como empleada y amante a una guapa mujer que se brindaba insinuante y coquetona con toda la clientela de la fonda. Era un anzuelo para atrapar a todos los provincianos y dar prosperidad al negocio. Pero cada cual se creía estar más cerca de ella con la esperanza de una conquista futura. Lo curioso era que nadie conocía con su nombre de bautizo a esta mujer, pero todos la llamaban Golosina, Golosinita, porque su patrón la llamaba con este nombre en todos los aconteceres y menesteres de los servicios de la fonda. Pero entre todos los pretendientes y admiradores de la disputada peruana, el poderoso colombiano vendedor de caramelos Julián Restrepo se había enamorado apasionadamente de aquella y con propósitos irrenunciables resolvió conquistar esa mujer, propósito que no creyó ser muy distante ni mucho menos imposible si él se consideraba un hombre muy fogueado en lances de amores y de esa laya. Además, suponía que al final la muchacha daría acceso a sus pretensiones amorosas. Armado con estos propósitos, inició el camino de la seducción, desterrando sus riesgos y temores. Todas las noches de la feria llegaba a la fonda de Videla para invitarlo a tomar licor, alternando con tertulias de grandeza y futuro feliz, para lo cual, como buen colombiano, no tenía precio. Los vasos de licor siempre eran servidos en mayor cantidad para Videla, con el propósito de emborracharlo. Muchas veces el licor se terminaba y también la reunión, pero en otras, cuando esto sucedía, Restrepo salía de inmediato y regresaba con el abastecimiento necesario para terminar la noche. En otras ocasiones, el colombiano astutamente conseguía que Videla saliera de la fonda para traer licor y poderse comunicar con la golosina que dormía en un rincón de la fonda, oculta tras un biombo de madera. Una de aquellas noches que bebían entusiasta y copiosamente por la terminación de la feria, salió Videla apresuradamente de la fonda para comprar cigarrillos y más licor. Y es entonces que de inmediato el colombiano Restrepo se lanza sobre el cuerpo de la golosina con el propósito de poseerla, y mientras luchaba para acoplarse y hacer el amor, regresó sorpresivamente el peruano Videla y con la botella de aguardiente que traía en las manos se la estampó de lleno en la cabeza, dejándolo al instante inmovilizado e inconsciente. Temeroso de que la muerte del colombiano se produjera en la fonda y fuera de inmediato conocido su crimen, ayudado por la golosina, lo tomaron de los hombros y lo condujeron por el callejón alargado y oscuro que conducía al otro lado del río Malacartos, hasta llegar tras las lomas y peñascos del antiguo Hospital San Juan de Dios, lugar oculto y solitario, donde lo arrojaron al suelo, por lo cual murió de inmediato.
Enmudecido por la ira y los celos, el peruano se abalanzó sobre el cuello de la golosina con el propósito de estrangularla, acusándola como cómplice de los amoríos con el colombiano. Pero ella, con sus ruegos y juramentos, persuadió a Vilela de su absoluta inocencia, amor y fidelidad para su amante y protector, y como prueba de rechazo y repudio de la pretendida violación, le pidió de ayudar a dejar colgado el cadáver del colombiano en las ramas de un capulí gigante del lugar. Muy satisfecho y sosegado el peruano con la actitud de su amante, colgaron el cadáver en el árbol y fugaron con rumbo a la frontera del Macará para internarse por tierras de Sullana y Piura hasta llegar a Lima, en cuya ciudad se pierden definitivamente estos personajes que dieron el nombre de Los Ahorcados a un aledaño y bello rincón de la ciudad de Loja. Fin. Qué interesante, doctor, este relato sobre Los Ahorcados. Desearíamos, doctor, usted que escuchó la relación del doctor Ángel F. Rojas sobre la vida anecdótica del Colegio Bernardo Valdivieso. Usted también fue uno de esos jóvenes precoces, muy recordado entre sus compañeros, los jóvenes de entonces. Recuérdenos cómo fue aquello del sapo. Bueno, oí el relato que hizo Rojas, muy bien hecho, pues Rojas es un maestro, como ustedes saben, pues de gran literatura. Pero la coincidencia es que fue precisamente este hecho verídico y cierto, era con alumnos del sexto curso en el cual era yo alumno. Era pues yo alumno del sexto curso y había que hacer una rectificación porque el doctor Rojas decía que mi hermano, el ingeniero Bernardo Mora Ortega, era el profesor de física, pero no era él. Él era profesor de química, mi hermano, y el profesor auténtico era el doctor Monfilio Zambrano, muy conocido aquí en Loja, larguísimos años profesor del colegio. Doctor Monfilio Zambrano, pues padre de nuestro obispo. ¿Cómo se llama nuestro obispo? Alberto. Zambrano, ¿no es cierto? De tal manera que él era el profesor y como digo, pues los alumnos que fueron donde el señor Herrera a traerlo, en realidad era Víctor Emilio Valdivieso, que todavía vive, y el doctor José María Cisneros, médico que también vive, que eran compañeros. ¿Cómo fue ese hecho? Relátenos usted. Bueno, pues tal como lo indicó Rojas, pues que el doctor Zambrano, profesor de física, pues había, pues, estudiábamos el experimento de Galvani, como lo explicó Rojas, pues hacer mover las patas de la rana, y entonces el doctor Zambrano, pues aplicando ya la práctica, pues la enseñanza activa, pues y práctica, señaló a Víctor Emilio Valdivieso y a José María Cisneros para que trajeran una rana. Dijo, traigan una rana pues para hacer el experimento, aquí tenemos las pilas y podemos hacer. Y así fue en realidad, que ellos se habían ido pues entonces al Banco Central, donde estaba el doctor Chavaco Valdivieso, primer gerente, y le habían pedido permiso para llevarlo al señor Herrera, que era el postero, pues una persona muy amable y muy popular, y por su pequeño tamaño, pues y su vivacidad, le decían pues el sapo Herrera. Entonces lo fueron llevando hasta el colegio, y ellos se adelantaron cuando nosotros estábamos sentados, ya sabíamos de lo que se trataba, estábamos todos sentados, entró Cisneros y entró Víctor Emilio, y atrásito de ellos entró pues el señor Herrera, me necesita, dijo ahí, pues entonces la risotada atroz pues, de todos allí, señor Herrera se fue muy bravo y se terminó la clase, pues sí. Esa es la verdad, de tal manera que estamos de acuerdo con este hecho, como digo, que fue muy curioso y muy histórico y tan bien narrado, como digo, fueron Ángeles de Rojas. Es una parte, como digo, de la vida anecdótica del colegio. El Rojas fue pues anterior a mí, porque yo no lo encontré ni en sexto curso, anterior, pero no, aquello que Rojas indicó, por ejemplo, del cajón, que los encerraban, eso, y nosotros ya lo encontramos.
ese bautizo o esas represalias que había. La pelota de tableros, sí, como digo, sí había. Recién se introducía en esa época el vóley, por ejemplo, con Raúl Ortega, que había venido de profesor, de tal manera que para mí también como para Rojas, el colegio fue muy placentero, y muy especialmente la educación primaria, porque a mí me cupo el honor y el privilegio de ocupar la escuela fiscal laica Miguel Riofrío, que se instalaba en esa época pues como resultado de la revolución de Alfaro, pues, ¿no? Y se establecía, como digo, el laicismo en el Ecuador. Y entonces nuestros padres, pues que habían sido luchadores, especialmente mi padre y mi tío José Antonio Mora, habían peleado unas filas liberales aquí contra los conservadores, ¿no? Ellos nos tenían pues en la escuela Miguel Riofrío, y era curioso porque iba a la escuela los hermanos, y entonces a nosotros nos decían los masones. Ahí viene la escuela de los masones, nos decían. Y nosotros, en cambio, a los hermanos les decíamos, pues, los chapristas, debe ser algún terminajo francés, ¿no? Pero la verdad era que muchas veces se ofrecía, pues, que se quería hacer, como digo, encuentros, porque en esa época, felices años, la escuela Miguel Riofrío, que venía para el centro de la ciudad, con los alumnos a las 12 del día, salíamos en rango, que se llamaba formados, de 2 en 2, y los hermanos también subían, ¿no?, de su lugar por la misma calle, por la Bernardo Valdivieso. Entonces la lucha venía por cogerse el centro de la calle, para entonces hacer categoría, pues, y machismo, ¿no? Y nosotros salíamos primerito. Entonces nuestros monitores tenían que ser, había unos monitores que cuidaban, debía ser gente brava. Yo recuerdo que el último monitor de que recuerdo era Bolívar Arévalo Castillo, muy conocido. Y en la parte de abajo también de los hermanos tenían gente del pueblo. Me parece que alguna gente que llamaban los achiranos eran los bravos que también comandaban allí, que se querían hacer los encuentros. Eso pasaba, como digo, en esas épocas, las escuelas, con pocos alumnos, profesores, como digo, en la Miguel Riofrío, muy buenos, y como José Alfredo Rodríguez, el doctor José Alfredo Rodríguez, pues director, ya estaba Virgilio Abarca, primer normalista, y ya venía Eudoro Bermeo también, Vallancela, fueron muy buenos profesores. Como anécdota, pues siempre he contado que de la escuela Miguel Riofrío, pues laica totalmente, pues siguiendo las indicaciones de mi padre. Mi padre murió en 1924, cuando yo estaba apenas en quinto año de la escuela Miguel Riofrío. ¿Cómo se llamó, doctor? Se llamaba Manuel F. Mora. Era colector fiscal. Tenía buenos empleos ahí porque había sido acompañado del compañero doctor Luis Felipe Zapater, doctor Ramón Riofrío, que eran gobernadores y gente, pues, la gente que quedó en la burocracia, pues, colocada por Alfaro, las huestes de Alfaro, y con la fuga, pues, de los conservadores. Entonces, en 1924, como digo, murió joven todavía mi padre, de unos 54 años, 64. Y de la escuela, pues, laica, fui a parar yo en el seminario, fíjese usted, porque en esa época, pues, se creía, pues, y decía mi mamá y mis parientes muy católicos, aceleradamente para contrarrestar un tanto, pues, el laicismo, el radicalismo de mis padres. Me pusieron en el seminario porque habían sido muy amigos del doctor Rafael Benjamín Ayora, pues, que era el rector. Había el seminario menor y el seminario. De tal manera que habían indicado allí, después supe ya cuando estuve adentro que habían resuelto allí entre la familia ponerme al seminario, era con el objeto de que cuando yo sea cura y de la primera misa, mi padre salía del purgatorio, porque estaba en el purgatorio esperando esa misa, con ese motivo, y para esos fines me dio. Pero yo estuve el año completo y no regresé más, porque francamente pues no había vocación ni nada, y me hice preparar y pasé inmediatamente
al Colegio Bernardo Valdivieso, ¿no? Eso es como una anécdota, como digo, eso era el año 1925, podría haber sido 1926. Gracias al doctor Jorge Mora Ortega por revivir en este diálogo para Loja de antaño esas bellas estampas lojanas que para unos estaban en el recuerdo y en el corazón y que para muchos constituyeron una bella lección. Gracias a vosotros, os dice también el mantenedor de este diálogo, Ecuador Espinosa. Hasta el próximo domingo.